al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Susurraron al oído de Chávez. Acompañaron los pasos de Maduro. La vicepresidenta ejecutiva que ha designado la doctora Delcy Rodríguez Gómez tiene una gran experiencia, como saben ustedes. Fue canciller de la República Bolivariana de Venezuela, fue ministra de Comunicación, viene de ser la presidenta de la histórica Asamblea Nacional Constituyente, de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Es una mujer de diálogo, de palabra. Hoy, desde las alturas, mueven los hilos del poder. Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente. El presidente de esta Asamblea Nacional será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moro, mi hermano, mi presidente. La lealtad les permitió a Delcy y Jorge Rodríguez avanzar como pez en el agua hasta convertirse en la dupla más influyente del chavismo. Hijos de Jorge Antonio Rodríguez, líder de izquierda en los años 70, crecieron entre conspiraciones y discursos revolucionarios. Delcy Rodríguez es una de las figuras más poderosas del chavismo. Su ascenso comenzó en 2006 como ministra del despacho de la presidencia bajo Hugo Chávez. Luego se convirtió en vicepresidenta y desde agosto de 2024 también ministra de hidrocarburos. Hoy es pieza clave en el manejo de la economía, guardiana de las relaciones internacionales y defensora del gobierno de Nicolás Maduro frente a las sanciones. Es la primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo, incluso de forma interina, con el respaldo del gabinete de Maduro y sus fuerzas militares. Se pretende sustituir a la voluntad de los pueblos por el gobierno empresarial y del capital. Y entonces no es casual que veamos en nuestra región presidentes que no son presidentes, sino que son empresarios y pretenden convertir a los gobiernos de nuestra región en verdaderas franquicias del Departamento de Estado que atienden y obedecen a las órdenes que desde Washington se les pretende dar. En Venezuela no. En Venezuela manda el pueblo de Venezuela y no una franquicia del Departamento de Estado, ni un empresario. Jorge Rodríguez, el psiquiatra que se transformó en estratega político, presidente de la Asamblea Nacional y negociador clave en los diálogos que marcaron el rumbo del país. Santo Domingo, capital de República Dominicana, allí estará Jorge Rodríguez presidiendo la delegación de la República Bolivariana de Venezuela. Su lealtad al chavismo le dio la vicepresidencia por 1 año y medio. Hoy, desde 2021, preside la Asamblea Nacional, controlando el poder político. Se le reconoce como el cerebro de la propaganda del madurismo. El extranjero que entre a este país sin permiso, entra, pero no sale. Aquí se queda. Juntos han ocupado los cargos más altos, han orquestado acuerdos dentro y fuera de Venezuela y se han convertido en los verdaderos arquitectos del poder en la era postmaduro. Dos figuras sin duda camaleónicas. Y en Mercosur lo que está ocurriendo es la violación de sus tratados constitutivos. Un ejemplo claro y reciente, Alex Saab. Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre Estados Unidos de Norteamérica y Alex Saab. Desde el año 2019, y de eso nos enteramos ahora, el tema de Alex Saab es un tema de él con agencias estadounidenses. Y ya se van a enterar
todas y todos ustedes qué tipo de relación tenía y tiene Alex Saab con esas agencias estadounidenses. Su ascenso no está libre de sombras. Delcy Rodríguez ha sido señalada por negocios opacos y manejo irregular del petróleo. Jorge Rodríguez, desde la Asamblea, arrastra acusaciones de propaganda y manejo oscuro de fondos. Según sus detractores, esto no es nuevo. Es una fórmula ya ensayada antes, durante y después del 3 de enero. Por eso, la mira apunta a la transición de Venezuela y a las sombras que rodean a Delcy y Jorge Rodríguez. Llueven dudas, rumores de contactos, preguntas incómodas, pero hay una que se repite una y otra vez. ¿Quién vendió a Maduro? Para entender quiénes son estas dos figuras del poder venezolano, hoy denominado el Rodrigato, conversamos con la periodista de investigación Ibellice Pacheco. En 2020 ella publicó el libro Los Hermanos Siniestros, la codicia y el odio en el confort del horror, donde anticipaba cómo Delcy y Jorge Rodríguez escalaron posiciones dentro del chavismo-madurismo hasta convertirse en una dupla que parece no querer soltar el poder. Claro, eso que precisas es muy importante, porque ese libro comencé a escribirlo hace muchos años, es decir, 7 años mínimo, y la investigación antes, es decir, que ya yo veía señales tanto en Jorge como en Delcy Rodríguez, en que eran unos personajes que con muchísima probabilidad iban a llegar al poder y a la presidencia de la República, porque yo los conocía a los dos y había para mí señales suficientes de que el país debía seguirlos con mucho detenimiento porque no eran unas almas buenas, por decirlo menos. ¿Qué te llamó la atención? O sea, ¿qué fue lo primero que viste en ese tiempo que uno nunca, bueno, por lo menos yo nunca me hubiese imaginado que llegaran hasta donde han llegado? Bueno, porque como periodista, uno tiene que tener, digamos que tiene que estar muy atento, tiene que tener todas las alarmas prendidas frente a los personajes, pues que a quienes tú les ves ciertas características de las cuales una sociedad tiene que tener cuidado, la moral, el comportamiento social, y además su accionar en el poder, porque ellos tempranamente tuvieron acceso a la política. Allí está contado en el libro perfectamente cómo ellos fueron una especie, sobre todo Jorge, que es el mayor, unos personajes que crecieron bajo el odio, como lo ha admitido la misma Delcy Rodríguez, y bajo el deseo de venganza. Cuando unos personajes crecen y se desarrollan en sus actividades con una aspiración de vengarse frente a todos los venezolanos o la mayoría de los venezolanos, son muy peligrosos y por supuesto hay que seguirlos atentamente. Cuando te pedimos un perfil de Jorge Rodríguez, ¿qué destacarías de él en específico, que ahora es el presidente de la Asamblea Nacional? Bueno, Jorge es un hombre ambicioso que siempre ha querido ser presidente de la República, pero al mismo tiempo que es ambicioso es resentido. No sé por qué, porque la sociedad venezolana le ha dado oportunidades a los dos hermanos, los ha becado, han estudiado en escuelas públicas, es decir, se incorporaron tempranamente al poder, porque Jorge participó en el gobierno de Chávez desde un principio, tiene muchos años en el poder, por lo tanto, estamos hablando de hace 27 años, ¿no? Y todo lo que ha significado después que ha llegado a ese estatus, su comportamiento es un personaje, sobre todo quienes han trabajado con él, es un personaje que maltrata a la gente, no tiene control emocional, por ejemplo, y bueno, signado por el odio, te repito, o sea que cuando uno hace esa síntesis de un personaje y creo que en este caso está más que claro, es suficiente para temerle o tener cuidado con él. En el caso de Delcy Rodríguez, ¿qué pudieras decirnos de su perfil, que también es oscuro? Bueno, es su réplica, pero de mujer.
Ella también tiene problemas de inteligencia emocional, pero es muy astuta y sabe sacarle provecho a ser mujer. Entonces juega a ser la dulce, la suave, la sumisa, cosa totalmente falsa. Ellos son un ensamblaje perfecto, por eso es que hablo en plural. Yo sé que tu esfuerzo va por calificarlos o describirlos de manera distinta, pero yo creo que es de mucha más utilidad que la gente entienda que ellos son uno solo. Por eso yo repito que son simbióticos, o sea, que es que no puedes decir, bueno, Delcy como es y Jorge como es. No, tú tienes que verlo como un solo ser, como una fusión, porque son indivisibles. Tú hablabas de que ellos son el rostro de torturadores, de dictadores, de violadores y canallas que operan desde el confort. Básicamente, pues ellos son los que manejan el poder. Y además dices en tu libro, lo calificas de un thriller despiadado que explica los hechos reales y el espanto de la cotidianidad. En esta reconfiguración de poder, ¿qué crees que es lo más peligroso que están llevando a cabo los hermanos Rodríguez? Estar en el poder, eso es lo más peligroso de los hermanos Rodríguez para Venezuela y todo lo que eso significa, porque ellos han heredado o han tomado, digamos, el poder bajo una circunstancia muy peculiar en la cual no hay control legal. Es decir, el control ahorita, digamos que lo supervisa relativamente en unas áreas más y en otras menos Estados Unidos, sobre todo en la parte financiera, comercial, pero en el resto ellos están haciendo lo que les da la gana peligrosamente, están ganando tiempo, van a designar nuevos magistrados, es decir, están ejerciendo controles importantes y tomando decisiones en la ruta económica que es tener, y van políticamente ganando tiempo. Eso es algo muy, muy relevante. Ellos, en la medida que siguen en el poder, se van posicionando de muchas áreas y sectores y establecen unos vínculos no solo nacionales, sino internacionales, con los cuales van acostumbrando a la sociedad a que son ellos los que es cómodo para muchos países tenerlos de presidente o mandando desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque no es ninguna tontería, ¿no? Uno es presidente de la Asamblea Nacional y la otra es una presidenta, así sea interina, es presidenta. Y súmale a eso, bueno, ¿cuáles son los movimientos que están haciendo ahora? Que yo creo que hay que tomar, pero claramente atención en esto. El Poder Judicial, van a reformar, van a volver a aumentar la cantidad de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por decirlo primero. Vienen reformulaciones de leyes, o sea, ellos van a moldar, además de ganar tiempo, que es muy importante tenerlo en cuenta, están amoldando la norma a su comodidad y a su confort, que es el horror, como yo lo digo. Es decir, entonces el TSJ es una carta bajo la manga de ellos. No es una carta debajo de la manga ninguna, es una carta abierta. Ellos no están escondiendo nada de eso, ya está planteado, es el debate. O sea, es lo planteado públicamente y lo que está avanzando delante de toda la sociedad venezolana. O sea, nos hemos convertido en unos espectadores de alguna mente pasivos, que estamos viendo que nuevamente van a cambiar la cantidad de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para que ellos se sientan cómodos, porque ¿qué va a ocurrir? El manejo de algunas salas, sobre todo la constitucional, va a tener injerencia directa no solo en las leyes en sí mismas, sino en designaciones, en investigaciones, en todo lo que significa el romper con la institucionalidad, que es el plan de ellos. En momentos en que el país habla o presiona de elecciones, obviamente esto que nos estás diciendo es altamente peligroso. ¿Cómo ves, bajo la luz de esa reforma que ellos ya están motorizando, el futuro inmediato del país? Perdón, no te escuché bien. ¿Cómo veo? El futuro inmediato del país, bajo ese contexto que nos estás describiendo. Es exactamente lo que te estoy describiendo, Yasmín. Ese es el presente. Y eso es lo inmediato.
Lo que viene cuando se está viviendo una circunstancia como esta es lo que te digo que no ha ocurrido, que es, por ejemplo, reforzar su control en cambios como el que te digo del Tribunal Supremo de Justicia y en una gran cantidad, y seguramente el ganar tiempo en ese periodo van a ir modificando de acuerdo a las necesidades que ellos consideren que les sirven para postergar al máximo un proceso electoral. ¿No ves ningún cambio en lo inmediato entonces? Eso va avanzando. Ellos están, sí, bueno, ¿cuál sería? ¿Cuál cambio imaginas, por ejemplo, posible? No, te lo pregunto a ti porque ayer, claro, por ejemplo, entrevistamos o sea, es que es difícil imaginar algún cambio inmediato en este momento, porque ellos tienen todo el poder. ¿Qué nos queda a nosotros? Bueno, me imagino que en esta expectativa presionar para que haya un proceso electoral lo más pronto posible. Hay algunas señales que podrían parecer alentadoras, como que liberen los presos políticos, pero liberan a unos y si alguien les es incómodo, seguramente lo van a detener o lo van a procesar. O sea, yo no confío en ellos, al contrario, desconfío por completo y creo que ellos, teniendo el poder, se las van a arreglar para burlar la ley. Sí, porque esto pudiera ser un control de daños, como lo han llamado algunos especialistas, liberar a algunos presos políticos pues, a su antojo, pues digámoslo así. Pero, y ya quería que me dieras tu opinión, que pues de alguna manera la conozco ya porque yo te sigo, esto de Alex Saab, o sea, estas contradicciones evidentes que quedan porque hay videos, eso va a seguir siendo una política de ellos, bueno, porque por su naturaleza no cambia. Una opinión sobre lo que está ocurriendo actualmente con ese señor que es clave para lo del juicio de Maduro, según señalan algunos especialistas. Yo creo que ese es un ejemplo excelente del cinismo de los hermanos Rodríguez, tanto de Jorge como de Delcy, porque semanas atrás se desgarraban las vestiduras defendiéndolo y era el ser más honorable y era, bueno, el representante diplomático, la mujer en cargos altísimos del Poder Ejecutivo, en fin, se tiraban al piso por el nobilísimo Alex Saab y en segundos, sin que les quede nada por dentro, con ese caradurismo, ahora dicen que no, que bueno, que no era venezolano, era colombiano. Existen decenas de videos, yo diría centenares de imágenes donde está registrado que la defensa, bueno, imagínate, lo incorporaron a la mesa de negociación, cualquier cantidad de cosas, y ahora pues nada, lo entregan sin que les quede nada por dentro. Bueno, esa es una muestra, pero buenísima, de lo que son realmente ellos. Ellos tendrán que hacer seguramente lo que Donald Trump les diga en muchas áreas, pero Donald Trump no se está ocupando de muchísimas otras áreas que nos corresponde a los venezolanos seguir la lucha. Es lo único que yo puedo concluir, porque Alex Saab es un ejemplo, pero están sucediendo muchas cosas donde nosotros tenemos que presionar. Es decir, a ver, la muerte de la señora Carmen Teresa Navas, después de que se descubre, gracias a su lucha, de la muerte de su hijo, Víctor Hugo Quero, les pegó, les afectó socialmente, o sea, es el equivalente de una inmensa marcha de protesta, me imagino, que se hubiese producido en el país. Estoy haciendo un ejemplo que probablemente no sea el más feliz, pero lo que te quiero decir es que sin duda se sintieron presionados por el dolor que sintió el país, no solo al constatar cuando le dicen finalmente después de 16 meses a Carmen Teresa que su hijo realmente está muerto, después de ella buscarlo en todas las prisiones posibles y en todos los lugares imaginables y en rogar ante todas las autoridades que sabían que su hijo había fallecido en manos del interinato, en manos de Maduro, pero luego con Estado y con la complicidad del interinato, y que con la frialdad absoluta la veían trajinar por hospitales y por todas las prisiones.
Y entonces después, con ese dolor de decir, no estaba vivo, sino que estaba muerto, y ella que siempre mantuvo la esperanza, y el país completo la sintió y sintió su dolor. Tantas madres del país que se han tenido que separar de sus hijos, que han visto morir a sus hijos, que han sido detenidos sus hijos, que están como mendigos viviendo en las calles, y la situación de las madres venezolanas, ellos que son inteligentes vieron que tenían que hacer algo para tratar de disminuir en algo el dolor que sentía Venezuela. Por eso es que están soltando hoy a presos políticos. Por eso nada más. No por buenos ni por respetuosos de la ley, sino que sienten que el país completo está conmocionado.